Muy buenos días, casi tardes ya para todos. De verdad que es un gusto saludarlos, un agradecimiento a quienes resisten en ese momento todavía frente a la pantalla. Ya vamos terminando, así que em, quiero saber si ya ve mi pantalla que está compartida. Ok, muchísimas gracias. Y quiero agradecer especialmente a la Academia por este espacio. El final, sin duda, es un reto, ya están seguramente un poco cansados, pero esto, después de haber recibido tanta información tan robusta, tan completa, yo quiero invitarlos a reflexionar y más que eso, a pasar a la acción. ¿Para qué? Para que podamos tener mejores, más y nuevas estrategias de la que podemos llamar, y estoy convencida de eso, la madre de todas las estrategias no farmacológicas, y es la buena comunicación, el buen manejo de la información. Quiero empezar pidiéndoles que por favor respondan la siguiente pregunta. Simplemente con sus teléfonos celulares pueden escanear este código QR y les va a aparecer una pregunta que dice, ¿ha recibido mensajes de WhatsApp con recomendaciones de medicamentos para la prevención y o el tratamiento del COVID-19? Los invito a que nos cuenten si han recibido este tipo de mensajes. Más adelante les contaré los resultados y les diré de qué se trata este ejercicio. Creo que todos tenemos claro que no basta con el desarrollo de una vacuna y que en este caso estamos hablando de varias vacunas, ya algunas aprobadas y decenas en diferentes fases de investigación. Es necesario que esas vacunas lleguen hasta los brazos de la mayoría de la población. Y en ese espacio, en este gap, ahí la comunicación juega un papel determinante. Y pues todos hemos escuchado hasta el cansancio que estamos enfrentando un reto sin precedentes en salud, en economía, desde lo social, pero quiero que recuerden que también estamos enfrentando una crisis de la información. Así lo puso en evidencia el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, diciendo el 15 de febrero, es decir, hace casi ya un año, que no solamente estábamos enfrentando una epidemia, sino también una infodemia. Tenemos un exceso de información y de todo tipo de información. La infodemia no solamente información mala o malintencionada, también es información buena. El problema es que tenemos exceso, tenemos problemas de la calidad y tenemos una velocidad de propagación muy alta. Vale la pena aclarar, como ya se ha venido mencionando en otras charlas, que la desinformación y la información errónea no son un fenómeno nuevo. Sin duda alguna nos han acompañado siempre en temas de salud pública, en temas de salud, y más cuando se trata de un brote, pero sin duda alguna, esta pandemia se presenta en un momento único, cuando el mundo ha cambiado, el mundo está digitalizado, el mundo está interconectado. Seguramente durante la pandemia de la gripe española hubiera sido imposible hablar de infodemia. Quienes propagan este tipo de información hubieran tenido una tarea muy difícil, pero hoy tienen una tarea supremamente fácil, que además causa un impacto tremendo en nuestras poblaciones. Sobre esto hay suficiente documentación, créanme que hay muchísimos datos supremamente interesantes que nos permiten ampliar la idea del impacto que esto tiene. Esto es simplemente para que se den cuenta, por ejemplo, cómo se sintió la población abrumada durante este primer cuatrimestre de la pandemia con lo que tenía que ver con el acceso y la disponibilidad de información. 45% de las personas menores de 34 años se sentía agobiada por el exceso de información. Las personas mayores de 55 años, un 30%. Y esto tiene que ver, sin duda alguna, con el acceso a estas nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? El exceso de información no sería un problema si no causara un costo humano tan alto. Y aquí les traigo un par de ejemplos de los que se han hecho visibles, porque sin duda alguna las consecuencias que tiene este exceso de información en nuestra población es un problema subdiagnosticado, subregistrado y además pienso yo que subestimado. Aquí los quiero invitar a que por favor vuelvan a escanear el código QR y respondan la siguiente pregunta. Esa información que han recibido a través de sus WhatsApp los ha llevado a considerar el consumo de dichos medicamentos para protegerse y o manejar la infección por el nuevo coronavirus.
Ya pueden contestar. Les voy adelantando que un 78% de los participantes dijo que sí ha recibido este tipo de información a su sistema de mensajería instantánea, es decir, un porcentaje muy alto. A continuación, voy a continuar y es para hacer este ejercicio que espero que no olviden y es uno de los mensajes más importantes que quiero que quede el día de hoy. Y es que a pesar de que la mayoría de nosotros recibe este tipo de información, no causa ningún impacto en nuestro comportamiento o en nuestra toma de decisiones. Entonces, por favor, el problema que estamos enfrentando no es solo de información. Estamos enfrentando un problema muchísimo más complejo, así que mi primer mensaje es que por favor no lo simplifiquemos. Detrás de las decisiones de las personas, más que información o que decirle que una vacuna es segura y eficaz, hay temas emocionales, hay temas de valores, hay temas culturales, hay temas como la edad que ya nos mencionaban y específicamente con las vacunas quiero recordarles algunas. Históricamente en los últimos siglos la humanidad se ha opuesto a las nuevas tecnologías y tenemos muchos ejemplos. Tenemos los ya bien establecidos movimientos antivacunas. Sabemos que las vacunas también han sido víctimas de su propio éxito. Por eso es que probablemente muchos jóvenes se niegan a aceptarla porque no tuvieron que vivir ni padecer lo que sí tuvimos que padecer hace algunos años. Y para el caso específico de nuestro país, no podemos olvidarnos de un antecedente tan infortunado como el que tuvimos con la vacuna del papiloma humano en el Carmen de Bolívar. Si hablamos en temas de salud, yo creo que esto es un problema crónico, esto no es un problema nuevo. Y saqué una diapositiva aparte y quiero hacer como énfasis especialmente en el tema de la educación, porque considero que tenemos una deuda ancestral y ojalá no lo olvidemos y la academia ocupe nuevos espacios para hablar y para desarrollar este tema. Deuda ancestral en educación en ciencia y en salud. Probablemente para la mayoría de ustedes, ya les voy a contar cuál fue el resultado, voy a revisar aquí, 40% no modificó el cuidado a pesar de haber recibido la información. ¿Por qué? Porque la mayoría seguramente tiene este pensamiento estructurado en ciencia. Tenemos una formación de pregrado, posgrado, PhD, maestría. Así que esas son las bases para tomar unas decisiones con una realidad como la que estamos enfrentando. Infortunadamente, esto no aplica para nuestra población general. La formación que tiene nuestra población general es en pseudociencia, en creer basados en un acto de fe y ojo, no estoy refiriéndome a temas religiosos, estoy refiriéndome a temas como creer en extraterrestres, en ovnis, en horóscopos, en adivinación, lectura de la mano, donde simplemente aceptamos lo que llega sin cuestionamiento, sin un pensamiento crítico, sin un método y sin pruebas. Por eso es que no podemos pretender que fácilmente las personas acepten todo lo que han tenido que procesar durante por lo menos esta crisis. Por eso las poblaciones fallan. Por eso hago un capítulo entre paréntesis también, los periodistas pueden fallar porque también la formación y la educación en periodismo científico se ha subestimado. Entonces, un ejemplo rápido, ayer el periodista de Judicial aquí en el noticiero tuvo que cubrir el mapa de las secuencias y de los linajes genéticos que están circulando en el país. Entonces, si para nosotros que pertenecemos al mundo de la salud puede resultar difícil diferenciar entre una cepa, entre un linaje, entre una secuencia, una mutación, imagínense para una persona que no tiene esta estructura, que no tiene esta mutación, esta formación, pues va a ser mucho más difícil traducir ese lenguaje. Por supuesto, aquí hay temas también de rigor periodístico, pero esto es un tema complejo y de una logística compleja que debemos entender y asimismo abordar. A ese problema crónico que venimos padeciendo se suma el de la confianza en la ciencia, que no siempre ha sido tan transparente como, y rigurosa como quisiéramos, el tema de confianza en las autoridades, que es también bastante complejo, y se han sumado unos factores nuevos, el de incertidumbre, que ha sido el factor predominante durante esta pandemia, y esa transformación tecnológica que ya les mencionaba. Ustedes aquí rápidamente se pueden hacer una idea como del total de la población mundial, el 51%, por ejemplo, es usuario activo de redes sociales. Y es que las redes sociales están 24/7 al alcance de su mano. Mientras que usted para ver un noticiero tiene que esperar hasta el mediodía o hasta las 7 y lo ven diferido, las redes sociales están activas todo el tiempo. Fuera de eso, ellos tienen
además de estas plataformas que les han facilitado su acción, estrategias que son supremamente exitosas. Y la primera y la que no debemos olvidar, porque también debemos echar mano de ella, es la emoción. Por eso es que el video y la fotografía de la enfermera que se vacuna después de ser desmayada se vuelve mucho más viral que el de la primera persona que se vacunó. Fuera de eso, estos grupos se han especializado en dar respuestas. Como seres humanos tenemos una necesidad inmensa de tener una explicación a todo lo que nos sucede. Y resulta que la ciencia no tiene respuestas tan rápidas, en esos procesos se demora. Y esos vacíos y esos baches que quedan se ven llenados por este tipo de pseudociencia. Y en ese momento enfrentamos un reto adicional y es la información cambiante. Sabemos que todavía hay personas que reclaman el hecho de que al comienzo no recomendáramos el uso del tapabocas y que hoy sí estemos pidiendo el uso del tapabocas para todos y que sea probablemente una recomendación que también cambie en el tiempo. Todo esto que les he dicho es para decirles que como en salud, esto es un problema multifactorial, donde se suman factores de riesgo que vienen desde lo crónico y factores agudos. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Esto no se puede abordar ni con folletos, ni con carteleras. Esto requiere un enfoque integral, interdisciplinario, de corto plazo, de largo plazo, con múltiples actores, con un mensaje coherente que se refuerce desde las diferentes plataformas. Hay muchas iniciativas, a pesar de que la infodemia es un término nuevo y abrió el campo a un conocimiento nuevo. Ya se sabe mucho y se ha avanzado muchísimo. Incluso la Organización Mundial de la Salud recientemente formó su primera cohorte de personas que administran la infodemia, de la cual hacemos parte 4 colombianos, y esto es un proceso riguroso en el cual se tienen herramientas que funcionan igual que funciona la epidemiología, la infodemiología, en el cual hay procesos de observación, de análisis, de entrega de resultados, de monitorización y de avance para cada vez tener mejores respuestas. Necesitamos respuestas de largo plazo porque definitivamente esta no es ni la primera ni la última pandemia y fuera de eso tenemos otros retos de educación en salud como temas de enfermedades crónicas, obesidad, pero tenemos que dar también una respuesta rápida, incluso más rápida que la misma vacunación, pero ojalá no fuera como una escopeta. Y sigo hablando en términos de salud. Para poder definir esas intervenciones requerimos un diagnóstico. ¿Cómo si los recursos son escasos? ¿Cómo si el tiempo es escaso? Tenemos recursos. Miren, les presento esta, que es la encuesta de repulso social que hace el DANE. Lleva ya 5 rondas, la última es de noviembre del 2020, y nos muestra que de 23 ciudades, de 11.000 personas encuestadas, 55.8 estaría dispuesta a vacunarse si la vacuna estuviera disponible y un 44.2 no estaría dispuesta a vacunarse. Esta cifra no nos funciona todavía para ese objetivo que tenemos de más de un 70-80%. Pero ¿por qué la gente no se vacuna? También indagaron sobre eso. Miren, la mayoría cree que la vacuna puede ser insegura debido a potenciales efectos adversos. También vemos cómo ha bajado la percepción de riesgo, también vemos que hay temas antivacunas, también vemos que hay temas de conspiración, pero ya con solamente estos 2 datos podemos focalizar y dirigir los esfuerzos para priorizarlos. ¿Y cómo vamos a hacer esas estrategias? Hay que estar donde está la gente. ¿Y dónde está la gente? La gente está en todas partes. Entonces tenemos que estar en televisión, tenemos que estar en radio, tenemos que estar en prensa y tenemos que estar en el mundo digital. ¿Y en el mundo digital en dónde está la gente? Pues miren, está principalmente en Facebook, en YouTube y en WhatsApp. No en Twitter, por ejemplo, como algunos creen. Y aquí también hay muchísimos ejemplos de cómo se pueden dirigir este tipo de estrategias. Hay que estar con un mensaje y aquí les quiero recordar, si tenemos exceso de información y el problema no es solo de información, por favor, no necesitamos más información. Con la información disponible lo que tenemos es que ser creativos, recordar la calidad y dar mensajes sencillos, cortos, claros, útiles y emotivos, porque ni siquiera la estadística más contundente puede contra la emoción. ¿De acuerdo? Pero además del mensaje es fundamental el mensajero. Necesitamos utilizar a los influencers, influencers como este que tiene la Iglesia Católica, que es poderosísimo, pero también tenemos que ir al párroco del barrio, que también tiene una zona de influencia muy importante. Y aquí quiero hacer énfasis en esa estrategia que siempre hemos hablado en salud, y es la de hacer partícipe a las comunidades. Y aquí hay un tema de escucharlos fundamental, porque la toma de decisiones es algo supremamente
complejo que no podemos subestimar. Qué bueno que a todos estos líderes comunitarios empoderados los convirtiéramos, por ejemplo, en promotores de la vacunación. Y finalmente, un llamado que ya se ha venido haciendo y lo quiero reforzar para el cierre a nosotros como profesionales de la salud. Los profesionales de la salud, está demostrado científicamente, son los influencers de mayor credibilidad en estos temas. Entonces, sería muy triste que alguien de su comunidad, de su familia, de su barrio llegue a preguntarle sobre la vacuna y usted no puede dar una orientación adecuada. Además, debemos involucrarnos, independientemente de que usted sea infectólogo, epidemiólogo, microbiólogo, psicólogo. En esencia, usted es un educador y un comunicador. Y esto tiene parte de don, parte de talento, pero también parte de entrenamiento. Hay habilidades que podemos aprender y las podemos aprender. Busquemos asesorías, entrenémonos. Además, como les decía, hay tanta información, hay tanta evidencia científica que nos gusta actuar sobre evidencia científica que podemos hacerlo. Mire, hay artículos recién salidos del horno. Por ejemplo, este es un artículo de promoción de la vacunación en los Estados Unidos, salido hace 2 días en el New England Journal of Medicine, en el cual se plantea paso a paso cuáles son las estrategias, cuál es la priorización de las actividades, porque no podemos hablarle igual al que ya está convencido de vacunarse que al que está con dudas o al que pertenece a un grupo antivacunas. Entonces, de verdad que la invitación es a conocer todas estas campañas, todas estas estrategias, todas estas organizaciones. Hay eventos todo el tiempo y documentos también hay muchísimos. En particular, les recomiendo el manual que fue diseñado recopilando información de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, del Royal College, de la FDA, y que nos permiten desde temas tan sencillos como cómo definir un mensaje, cómo usar las analogías, cómo priorizar, cuáles son los indicadores que deberíamos utilizar en el seguimiento, temas como la inoculación, que tiene, por ejemplo, que ver con la vacunación. Les voy a dar un ejemplo supremamente sencillo para que lo piensen. Vamos a vacunar en la primera etapa a los mayores de 80 años. Resulta que los mayores de 80 años tienen más probabilidad de morir en el plazo de un año, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades crónicas, por temas de edad, por la cantidad de comorbilidades. Les hemos explicado a las personas que esas personas vamos a tener casos de muerte, pero que no están relacionados con la vacuna. Cuando nosotros anticipamos y preparamos a la gente, vamos a evitar que se nos presenten una cantidad de reacciones que van a decir, mire, este señor se infartó, este señor le dio una trombosis cerebral o le diagnosticaron cáncer después de que se vacunó. Entonces, de verdad que tenemos muchas herramientas, tenemos procesos ya establecidos, juiciosos, con método para hacerlo y lograr un verdadero impacto. Finalmente, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer una evaluación. ¿Para qué? Para poder mejorar, para que cada vez las estrategias tengan un mayor impacto y podamos llegar a temas como estos, por ejemplo, alianzas que acaban de hacer Google, YouTube, Twitter, con Reuters, con la BBC, y que habían iniciado con temas electorales, pero que definitivamente se tienen que volcar hacia la salud. A que pensemos, por ejemplo, qué pasa con un colega que difunde información falsa. Nos quedamos solamente en la censura individual. Entonces, de verdad que tenemos mucho trabajo por hacer. Se ha abierto un campo de conocimiento y de acción maravilloso que puede tener un enorme impacto en ese interés fundamental que tenemos. Cerrando, teniendo en cuenta ese lenguaje que se volvió tan común para todos, los invito a que recordemos que también podemos aplanar la curva de la infodemia. No podemos desaparecer la infodemia. No podemos desaparecerla, así como tampoco desaparecemos el virus, pero sí podemos cortar esas cadenas de transmisión que son incluso mucho más rápidas que las del virus. Y podemos darle a nuestros habitantes y a nuestra gente herramientas para poder tomar decisiones mucho más argumentadas, para que puedan aprender a hacer fact-checking, por ejemplo. Y si estamos hablando en términos de vacunación, podemos, con la información adecuada y con la comunicación adecuada, producir anticuerpos neutralizantes de la desinformación o de la información errónea. Termino con este mensaje del doctor Tedros y aquí también quiero hacer énfasis en mi sesgo, que es el del periodismo y los medios de comunicación masivos, y es que definitivamente el llamado es solidaridad y eso implica que es muy fácil criticar y sentarse desde una red social a enviar solamente críticas y opiniones. Lo difícil es involucrarse y lo difícil es participar y lo difícil es generar soluciones. Y esto lo logramos
entre todos. De verdad que el doctor Carlos Francisco en El Tiempo, el doctor Casas en RCN, yo aquí en Caracol somos golondrinas tratando de hacer verano. Esto debemos trabajarlo entre todos, unirnos, que dicha que surgieran nuevas iniciativas, por ejemplo, del DANE para buscar información sobre el impacto de la infodemia en nuestro país, que dicha que pudiéramos montar un observatorio, que dicha que pudiéramos tener equipos interdisciplinarios para generación de estrategias de comunicación y poder salir adelante. Nos hemos quejado que hemos tenido medicina basada en la opinión, medicina basada en el desespero, medicina basada en la jurisprudencia, pero de verdad que debemos darle el peso a nuestra medicina basada en la evidencia y eso se logra única y exclusivamente con la empatía, con el trabajo en equipo y sabiendo que, como en las estrategias de comunicación, tenemos objetivos y tenemos enemigos comunes. Tenemos objetivos comunes, que es la salud y el bienestar de nuestra población, retomar la anhelada normalidad, o libertad, si lo queremos llamar así. Y tenemos enemigos comunes, tenemos enemigos, no solamente un virus, tenemos enemigos tan poderosos como la pobreza. Entonces, que quede este llamado, que quede esta invitación y saben que cuentan siempre conmigo. Les dejo mi correo y muchísimas gracias nuevamente.